Pues desde este rincón de la ciudad de Cáceres, el jardín de Cristina de Ulloa, vamos a recibir a una persona que hace no mucho tiempo escribió un artículo que se publicó en el diario Hoy, Querido 2022, y que recoge un cúmulo de reflexiones con un tinte muy optimista, pero también haciendo un análisis y un balance de lo que ha supuesto la transformación social de esta pandemia en el mundo y en nuestras vidas. Con nosotros hoy se encuentra Santiago Cambero. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, profesor de la universidad, concretamente doctor en sociología, con un bagaje de investigación muy interesante, ¿no? en las personas mayores, sobre todo, bueno, pues en cómo esas personas tienen un valor importantísimo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, que a veces se olvida, las nuevas generaciones no son conscientes de ello, pero que gracias a tus investigaciones y tu trabajo se ha puesto en valor muchas cosas, ¿no? Y sobre todo hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos del potencial que tienen nuestros mayores para nuestras vidas. De todas estas cosas vamos a hablar, pero hoy nos lleva aquí, Santiago, como bien sabes, ese artículo que se publicó, Querido 2022, que escribiste, un cúmulo de reflexiones, porque no somos los mismos, Santiago, porque la pandemia nos ha cerrado muchas puertas, nos ha abierto otras cosas, ha cancelado muchas cosas, nos ha oprimido, nos ha quitado mucha libertad, nos ha abierto otras expectativas. ¿Cómo nos ha transformado todo esto? Bueno, sin duda estas circunstancias pandémicas han transformado, como tú bien dices, Ángel, todos nuestros estilos y hábitos de vida, de manera que de alguna forma tenemos que ser conscientes de ese cambio. Eso es muy importante, y el motivo por el cual se ha producido ese cambio, que ha sido un microorganismo que a escala global, como digo, ha conseguido que el día a día de una especie que se consideraba invulnerable en la faz de la Tierra se ha demostrado que es débil y que por tanto no somos tan omnipotentes como siempre nos hemos considerado los seres humanos. Pero es verdad que ha habido una serie de cambios en nuestros estilos y hábitos de vida en los que algunas personas quizás hayan sabido utilizarlos como oportunidades, y en algunos otros casos ha servido también como un momento de reflexión para ser conscientes, como decía anteriormente, de nuestras debilidades. Y por tanto hay personas que quizás en estos momentos, bueno, pues lo estén aprovechando de alguna manera en cualquier ámbito de nuestras vidas, de nuestras facetas vitales, pero posiblemente haya personas que estén sufriendo, ¿no? Y efectivamente hay una serie de segmentos de la población que son los que están sufriendo ese varapalo de estas circunstancias pandémicas de una forma diferente, con esa capacidad de adaptación al medio social, en este caso de un contexto de pandemia, pero hay personas, como digo, que no han sido capaces ni están siendo capaces de afrontar ese día a día de cambio personal, de cambio familiar, de cambio laboral, de cambio académico, etcétera, ¿no? Lo cierto, Santiago, es que muchas veces lo hablamos, ¿no? Entre nosotros, en el trabajo, con la familia. Quizá la pandemia también nos ha enseñado nuestras debilidades, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho de ese artículo que escribiste, que dice que las personas ahora nos hemos convertido como en un pequeño punto dentro de un universo, ¿no? Qué débiles somos ante muchas realidades, ¿no? Y concretamente ante esta, ¿no? Evidentemente. Yo creo que también son momentos para entender la importancia de la gente que nos rodea, que de alguna manera también nos refuerza en el día a día, que nos nutre de experiencias vitales para poder afrontar con resiliencia, que es una palabra, como todos bien sabemos, de moda en estos momentos, y para poder recuperarnos, no solamente económica, sino personalmente, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que más que nunca mantengamos la autoestima lo más alta posible para poder seguir proyectando, ¿no? En ese artículo, Querido 2022, como tú bien decías, es una visión positiva o propositiva de lo que tiene que ser este nuevo año, y evidentemente no está exenta de riesgo, como es evidente en estas circunstancias pandémicas, pero también es una llamada de atención a la opinión pública, a la sociedad en general, y también, ¿por qué no?, a los poderes públicos, para que de alguna manera también nos reanimemos en este nuevo estado en el que nos encontramos, que en su momento hablaban de esa nueva normalidad. Yo no sé si esto es la nueva normalidad o es la normalidad anterior. Lo cierto es verdad que lo que ya pasó hace 2 años y medio, o ya casi 3 años, eso no va a volver a suceder. Y a las pruebas me remito cuando estamos viendo las restricciones en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo profesional, lo académico, lo laboral, incluso lo personal y familiar, ¿no? Hemos visto cómo las recientes navidades, festividades navideñas, en la mayoría de los casos hemos tenido una especie de revival
de lo que pasó en las navidades anteriores, en las que teníamos muchas expectativas puestas en cuanto a la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, y bueno, la realidad ha demostrado que no ha sido posible en la mayoría de los casos, y que hemos podido, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues pasar estos días de la mejor manera posible con nuestros seres más queridos. Por eso creo que es más importante que nunca tener esa autoestima alta y, por otro lado, saber rodearse de personas nutritivas. Algunos le llaman personas vitaminas. Yo también, incluso en ese artículo, como verás a continuación, hablo de los triggers, que son esas personas gatillo que de alguna manera nos impulsan, nos orientan en la vida para poder seguir desarrollando nuestros proyectos vitales, y eso es muy importante como mensaje positivo a la ciudadanía en general. Claro, esa es la clave, Santiago, ser optimistas, que eso es muy importante en estos tiempos, y encontrar a esa persona o a esas personas que nos den esa energía, ¿no? Y que tengan ese caudal de felicidad y que nos lo contagien. Eso sería lo ideal, pero no es fácil encontrar eso, ¿no? No es fácil encontrar esas personas gatillo o triggers, pero lo cierto es verdad que existen a nuestro alrededor y tenemos que saber o tener la capacidad de localizarlas. Y cuando localizamos a esas personas, como digo, hay que nutrirnos de todo lo que nos cuentan, de lo que nos dicen, de lo que nos van a permitir proyectar en un futuro más inmediato, ¿no? Y yo lo digo porque es verdad, ¿no? Y que esas personas no tienen que ser ni nuestros familiares, ni nuestras parejas, tienen que ser personas que nos encontramos en el día a día, en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y que, como digo, son personas que nos hacen tener una cierta fortaleza para, como digo, afrontar estos tiempos tan convulsos y de cambio en los que estamos inmersos en este momento. Y sobre todo porque la felicidad en ese caso sería recíproca. No es feliz solamente el que tiene la posibilidad de encontrarse con una persona así, sino que si la otra persona es buena gente, es feliz haciéndole el bien también a los demás. Sin duda, esa retroalimentación que podemos encontrar, esas personas tan estimulantes, tan orientadoras, esos triggers de los que hablamos, evidentemente son los que van a posibilitar, como digo, el que podamos seguir avanzando con esos proyectos a lo largo de este año y de los próximos años, ¿no? Pero lo cierto es verdad que yo, en ese sentido, en ese artículo, el querido 2022, era un mensaje positivo y propositivo, y sobre todo de ánimo, ¿no? Como decíamos, de reanimar un poco a la ciudadanía en general, para que, como digo, podamos intentar de alguna manera, desde lo intro hacia lo exterior, poder cambiar también nuestra realidad y adaptarnos las mejores posibilidades a estos tiempos tan convulsos y cambiantes. En esas reflexiones, Santiago, después de toda esta carga de optimismo, ¿no? que creo que la gente que nos está escuchando ya estará tomando nota de ello, ¿no? porque es así. El mismo artículo lo dice muy bien, ¿no? La mejor vacuna que hay es la de rodearse de este tipo de gente. Pero también la pandemia nos ha abierto unas brechas en la sociedad terribles y preocupantes. La gente lo habla en la calle, en los cafés, en el trabajo, cuando nos reunimos con la familia, en lo que nos podemos reunir, ¿no? La desigualdad tan enorme que esta pandemia ha abierto. Y luego, bueno, pues de la noche a la mañana, en el transcurso de todo este cambio de escenario, muchas veces provocados por la presión burocrática, por la presión también económica, por cambios de escenarios a veces en contra o no considerando mucho los criterios científicos, todo esto que desconcierta mucho a la ciudadanía, pues han crecido los delitos de odio, la manipulación en la información, lo dices muy bien en ese artículo, ¿no? La falta de información o la manipulación, ¿no? Bueno, aquí hay muchos temas que tratar, Ángel, ¿no? O sea, en primer lugar hay que decir que efectivamente en los tiempos de prepandemia, que es como ahora se dice, bueno, pues evidentemente era otro escenario social, personal, familiar, laboral, académico, profesional, etcétera, y sin duda alguna ha cambiado todo, como tú bien dices, ¿no? Y hay personas que han tenido esa capacidad de adaptación y hay gente que no ha tenido esa capacidad de adaptación, ¿no? Pero lo cierto es verdad que en este contexto estamos viendo mucha desinformación, mucha desorientación, incluso me atrevo a decir que hay una especie de infotoxicación. Es decir, hay un exceso de información que no somos capaces de asimilar como información y convertirla en conocimiento, y eso provoca que muchas veces pongamos en duda la eficacia y la seguridad con respecto a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Hay una población, bueno, no mucha en el caso de España, pero sí en el resto de Europa, en el que estamos viendo cómo hay personas que han decidido no vacunarse. Evidentemente, yo tengo que decir que eso es un gesto de insolidaridad con el resto de la población. Yo animo, evidentemente, desde aquí a que toda la gente se vacune, cuantas más dosis de refuerzo, mejor,
y si conseguimos esa inmunidad comunitaria lo antes posible, mejor, sobre todo para reforzar el sistema inmunológico, tanto personal como comunitario, ¿no? Incluso en ese artículo hablaba de la mejora del estado humoral, haciendo un juego de palabras de cuestiones fisiológicas, médicas, con el estado de humor, ¿no?, de la población en general. Y es muy importante reforzarlo. Y eso se refuerza con vacunas. Y evidentemente, sobre todo, evitando, como tú bien decías, que se propague ese discurso de odio. Estamos asistiendo en España y sobre todo en el resto de Europa a cómo ese discurso de odio se está haciendo cada día más intensivo y extensivo. A mí me preocupa muchísimo que las generaciones más jóvenes se puedan hacer eco de ese tipo de mensajes de odio, y creo que en ese sentido hay ámbitos como es el educativo en el que hay que trabajar intensamente para lograr de alguna manera desarticular, desmitificar todos esos mensajes tan equivocados, esos fake news que le llaman, y conseguir que la ciudadanía y especialmente la población más joven tenga la información adecuada para saber, como digo, decir en cada momento lo que tenga que decir, con libertad absoluta, pero ciertamente con esa seguridad de lo que uno está diciendo no atenta contra los derechos de otras personas. Y estamos viendo cómo ese discurso de odio se está fraguando en Europa, y a mí eso sí que, como sociólogo, sí que me genera una cierta inquietud, que no incertidumbre, que también tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El momento de incertidumbre que estamos viviendo, y que de alguna manera las evidencias científicas son las que ponen de manifiesto cuál es la hoja de ruta que hay que dirigir desde las administraciones y poderes públicos para que podamos lo antes posible seguir batallando contra el COVID-19. Y por eso más que nunca hay que tener confianza también nuestros políticos, aunque es verdad que no es, digamos, lo que sociológicamente suele indicar las investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, pero sobre todo con las evidencias científicas. Tener más confianza en los científicos y en las científicas, sobre todo en estos momentos en los que, como digo, se ha puesto a manifiesto de que las vacunas, las epidemias, las pandemias estaban ahí. Vivimos un entorno microbiano, y eso era algo que parecía que estaba muy alejado, pero nos ha tocado. Cuando nos ha tocado, tenemos que reaccionar convenientemente. Claro, y otro de los temas que también preocupa muchísimo, Santiago, es las consecuencias psicológicas, ¿no? Que tanto en los más jóvenes como en los más mayores se están acentuando muchísimo. Las consultas a los psicólogos, a los psiquiatras, aumentan de manera considerable, y todo esto ha hecho que realmente tanto la comunidad educativa como las familias, como haya una preocupación importante, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer todo esto a la larga en las personas jóvenes y también en los mayores, que han sido, desde el primer momento, fueron los protagonistas, las grandes víctimas, ¿no?, de esta pandemia? Sin duda alguna, uno de los aprendizajes sociales de la pandemia, porque también los ha tenido, ha sido poner encima de la agenda política o del tapete político la salud mental. Es decir, hemos sido conscientes de nuestras debilidades, como decía al principio de la entrevista, y en la que las secuelas psicosociales evidentemente son evidentes en todas las personas, pero especialmente, como tú dices, las personas jóvenes y las personas mayores. En cuanto a las personas jóvenes, porque de alguna manera se les ha impedido ese proceso de socialización primaria y secundaria, sobre todo con su grupo de iguales, para experimentar, para descubrir, para explorar. De un día para otro se les ha dicho: no puedes salir a la calle, no puedes tener relaciones con personas de tu misma edad, no puedes ir a un centro educativo como ibas anteriormente, a los centros de ocio de igual manera. Es decir, eso, si uno se pone a pensarlo ahora desde su perspectiva de la edad que tenemos en este momento, para nosotros hubiera sido como un jarro de agua fría. Y por tanto tenemos que ser más que nunca conscientes del impacto psicosocial que eso está produciendo entre la población juvenil, y sobre todo los padres y madres que sean conscientes de que sus hijos e hijas pueden sufrir, como digo, esa secuela. Y en cuanto a las personas mayores, es evidente que en las primeras olas de la pandemia en este país hubo muchísimos fallecimientos. Recordemos que hubo momentos en los que había 400 personas que morían a diario. Es decir, estamos hablando de un avión que se estrellaba todos los días y morían 400 personas. Fijémonos en el impacto que tiene esa tragedia en nuestra sociedad. Bueno, y de esas 400 personas, en su mayoría eran personas mayores de 60 años. Y en su mayoría eran personas que vivían en residencias de mayores. Es decir, personas que estaban aparentemente protegidas, que estaban atendidas, pero la realidad demostraba que cuando un virus como este entraba en un centro residencial era difícil de aplacar. Y hay que decir también que ahí los profesionales sociosanitarios
han sido, digamos, los héroes anónimos, que han hecho todo lo posible para que nuestras personas mayores puedan vivir con la máxima garantía de seguridad en sus vidas. Pero a pesar de ello, como digo, hay que lanzar también un homenaje a tantas personas mayores que muchas de ellas, como bien sabemos, han fallecido en la soledad, sin tener contacto apenas con sus seres queridos, con sus familiares, simplemente con el cariño y la mano de una profesional que la está acompañando en los últimos momentos de sus vidas. Y eso evidentemente ha hecho también que ese estado del miedo, del pánico colectivo, se haya embargado de muchas vidas de nuestros mayores. Y eso evidentemente es momento ahora para de alguna manera deshacerlo y conseguir que esas personas mayores tengan esas relaciones intergeneracionales como hemos tenido hasta ahora, ¿no? Donde pueden convivir hasta 4 generaciones debajo de un mismo techo. Y eso también muestra, como digo, esa importancia más que nunca de estar unidos entre personas de distintas edades. Lo cierto es que sí es verdad que hemos aprendido muchas cosas de la pandemia, ¿no? A valorar ciertos aspectos que quizás los teníamos un poquito olvidados, como tú muy bien dices, ¿no? Esa relación intergeneracional, ese aprendizaje, esas experiencias de padres con abuelos, con hijos, tan necesaria hoy en día, ¿no? Pero yo, por todo esto que tú cuentas, siempre que tengo la oportunidad defiendo al sector sociosanitario, porque es cierto que en estos últimos tiempos ha estado también muy devaluado y muy criticado, ¿no? Y sin embargo han estado ahí en la primera línea de batalla y han hecho cosas verdaderamente increíbles, muchas veces por encima incluso de sus propias posibilidades. Bueno, en esta transformación social, Santiago, donde hemos visto pues un Estado haciendo política en situaciones casi de excepcionalidad continua, con mucha tensión política también, ¿no? Desde que empezó todo esto. El contacto muy virtual, la comunicación muy virtual. De todo esto, ¿qué nos va a quedar de aprendizaje bueno o de tener que mejorar de cara al futuro cuando todo este capítulo ya se cierre? Hombre, como decía, hay aprendizajes sociales que han venido para quedarse y que pueden ser considerados como positivos en el desarrollo social en el que nos estamos inmersos. Y habrá otras cuestiones que evidentemente habrá que olvidar, ¿no?, cuando pase esta situación de pandemia. Pero ciertamente todo lo que tiene que ver con la virtualidad, todo lo que tiene que ver con las relaciones personales y familiares, cómo se han visto modificadas en los ámbitos de nuestros entornos más domésticos, más familiares, todo lo que tiene que ver con la telemedicina, con el teletrabajo, por ejemplo, ¿no?, que se ha impuesto en muchísimas empresas, incluso multinacionales, además de la administración pública. Yo creo que hay algunos aspectos que son positivos y que se van a quedar, y habrá otros que desaparezcan. Yo creo que lo importante es saber innovar, saber buscar nuevas herramientas, como digo, para adaptarse a los nuevos tiempos, tener esa proyección proactiva que nos permita dar soluciones anticipadamente a los problemas sociales que puedan acontecer en los próximos tiempos. Y yo creo que esa es una de las aprendizajes sociales que podemos obtener de esta situación en la que estamos todos inmersos, ¿no? Es decir, que los proyectos no sean a medio o largo plazo, sino que sean inmediatos. El llamado carpe diem, el vivir el momento, el disfrutar de este momento en el que tú y yo ahora mismo estamos compartiendo esta conversación televisada, ¿no? Es decir, yo creo que estas son las cuestiones que tenemos que saber apreciar en estos momentos de nuestras vidas y darnos cuenta de la importancia de seguir avanzando y desarrollándonos en cualquier faceta de nuestras vidas, ¿no? Por eso de ahí ese mensaje tan positivo y propositivo, hablando de buenos propósitos para este año 2022. Pues Santiago Gambero, ha sido un placer esta dosis de vacuna de optimismo que nos has lanzado en este programa. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros y con el público de Sentir Cáceres este ratito. Te deseo un feliz 2022 y seguiremos pues eso, al pie del cañón, leyéndote en todo tu análisis y tu crítica de transformación social, siempre tan constructiva y tan interesante. Muchas gracias. A vosotros por la invitación. Gracias.